Quiero leer dos porciones de la Escritura. Primera de Crónicas 12:32 dice: los hombres de la tribu de Isaacar eran hombres entendidos en las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Y de Salomón, Eclesiastés 3, 6 y 7 y 8 dice: hay un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para botar de arrojar fuera. Hay un tiempo para rasgar y hay un tiempo para remendar, un tiempo para callar, un tiempo para hablar. Hay un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Y el mensaje detrás de estas dos porciones de la Escritura, y yo les pido escuchemos la voz de Dios a través de ello. Dios nos dice: echemos juntos una mirada al calendario, agenda, y examina lo que planeaste para hoy, para esta semana, para este mes y en especial para este año. Y ahora te pregunto, ¿esos planes de quién son? ¿Son tuyos o son míos? Los planes que tienes en tu calendario, en tu agenda, pueden ser buenos, pero si eres sincero reconocerás que no son totalmente míos. Por eso hoy te pregunto, ¿me entregarás tus planes para que yo los alinee a mis propósitos y mis tiempos? ¿Dejarás a un lado tus ambiciones finitas para abrazar mi llamado que no conoce límites? Tu tiempo cronos lo mides con un reloj, pero mi tiempo kairos, además de eterno, es un momento cargado de destino para ti. Mi llamado es que sincronices tu tiempo con el mío. Pon atención a mi voz para que te sumes a lo que hago ahora y en el futuro cercano y lejano. Te comparto mis planes como una experiencia de amor por ti. Mi deseo no es que hagas cosas buenas, ni que des un solo paso sin rumbo. Desde antes de nacer, mis propósitos para ti es que hagas avanzar mi reino aquí en la tierra. Como los hombres de la tribu de Isaacar, quiero que me escuches y sepas lo que debes hacer. De hoy en adelante trabajemos juntos y colabora conmigo. Pon tu mano en mi arado y sin mirar atrás camina hacia adelante, siempre tomado de mi mano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios quiere que hagamos sus planes y no los nuestros. Esta mañana vamos a hablar acerca de los ciclos de descanso. Todo en nosotros ocurre en ciclos. Por eso citaba el Eclesiastés. La vida inicia en el ciclo del nacimiento y termina en el ciclo de la muerte. Entre el primer evento y el último, todos son eslabones de una misma cadena. El descanso es parte del ciclo de la vida en Cristo. Y lo que hoy pretendo hacer es explicar este pensamiento a través del testimonio de Gedeón. Dios tiene preparado para nosotros un tiempo de descanso. Y para empezar, quiero decirles que Gedeón no era el mejor de los guerreros. Él respondió al llamado de Dios, pero lo hizo con extrañeza. Por eso le preguntó al Señor y con toda sinceridad le dijo: ¿qué ves en mí? Y lo primero que debemos considerar es el momento histórico en que vivió Gedeón. Resulta que la nación de Madián venció a Israel y los tuvo bajo su dominio durante 7 años. Después Dios hizo una obra portentosa y liberó a su pueblo. Y como resultado de esa campaña exitosa que Gedeón dirigió, Israel disfrutó de una larga época de paz. En el libro de Jueces nosotros leemos lo siguiente. Esa es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián y nunca se recuperó.
Y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón, unos 40 años. Si lo viésemos cronológicamente, bueno, nada más para ubicarnos a la historia, primero aparece Moisés, después viene Josué y luego viene Gedeón. Y a diferencia de Josué, Gedeón peleó una sola batalla en su vida. Y la victoria resultó en 40 años de paz y de prosperidad. Yo diría que no está nada mal para alguien que no sabía pelear, para alguien que tenía la extrañeza de que Dios lo llamara a pelear contra los madianitas. 40 es un número que en la Escritura representa grandes logros, pero también representa grandes pruebas. Y podríamos decir que una definición práctica de paz es descanso de los enemigos. Por eso en la noche, cuando ponemos la cabeza en la almohada, ¿qué es lo que queremos? Descansar de las diferentes actividades, los problemas, las situaciones que enfrentamos en ese día. Paz en hebreo es shalom, y que significa prosperidad, no falta nada y nada está quebrado. Es interesante, porque lo que Dios quiere hacer con nosotros es darnos su paz. Y cuando hablamos de la paz de Dios, incluye la prosperidad, no falta nada y nada está quebrado, nada está chueco, nada está fuera de lugar. Al leer la Escritura, nosotros advertimos un patrón que se repite en las diferentes generaciones. Todos y todo empieza en Egipto y llega a un descanso. No estoy hablando de Egipto, la nación, el día de hoy, pero Egipto representa el sistema del mundo. Y el descanso habla del sistema de Dios. Por eso todos, de alguna manera, nuestro ciclo empieza en Egipto. En el pueblo de Israel lo vemos nosotros de esta manera. Amram, el padre de Moisés, fue esclavo en Egipto. Pero a pesar de su origen, Moisés liberó y guió a Israel por el desierto. Una vez que sales de Egipto, lo que sigue es un tiempo en el desierto. No tiene que ser demasiado tiempo. El pueblo de Israel tomó solamente 40 años para llegar a Canaán, la tierra prometida. Pero no fue porque Dios quisiera que tardaran 40 años. Lo que pasa es que había rebeldía en el corazón del pueblo de Israel. La siguiente generación fue Josué, asistente de Moisés, y después dirigió a Israel a la tierra prometida. Canaán es esa tierra prometida, pero fue un territorio de guerra. Salimos de Egipto, el sistema del mundo, pasamos por un tiempo de desierto, de dificultades, y luego llegamos a donde teníamos que llegar y resulta que es un lugar de guerra. Y Gedeón es un juez y él representa este cuadro de descanso. Después de los años de vivir en guerra, llegó Gedeón y aportó con 40 años de descanso. No era todo el descanso que Dios quería darles, pero ilustra esto que estamos poniendo aquí en la pantalla, ilustra tu vida, ilustra mi vida. ¿Qué retos eran los que estaba enfrentando Israel en los días de Gedeón? Pues la Biblia lo dice en el libro de Jueces. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amelec y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Ese texto lo que afirma es que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Algo, por supuesto, sobrenatural. Y Gedeón, a consecuencia de esto, tocó la trompeta, que representa la fiesta de las trompetas, una de las fiestas judías, y también representa las trompetas la presencia del Espíritu Santo.
Y aquí está una cosa importante para recordar. La batalla de Gedeón es un símbolo de nuestra lucha por entrar al descanso del Señor. Cada uno de los personajes de la Biblia representa algo, una enseñanza para nosotros. Por eso cuando leemos la Escritura, cobra vida para nosotros, porque el Espíritu Santo que la inspiró, cuando nosotros la leemos, también nos ilumina para poder entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y de hoy en adelante, cada vez que tú leas o escuches de Gedeón, sabrás que él es un símbolo de la lucha que nosotros tenemos por entrar al descanso de Dios. Y aunque nuestra batalla es diferente, el principio espiritual es el mismo. Y este es el principio espiritual. Antes del descanso, ¿qué pasa? Primero debemos ganar la guerra. Aquí sí el orden de los factores sí altera el producto, Primero ganamos la guerra y luego descansamos. La guerra que Gedeón peleó no era equitativa. Resulta que varias naciones se unieron contra la pelea. La Biblia cita cuando menos 3 de ellas por nombre. Y al parecer había un par de naciones más. Y durante 7 años los madianitas dominaron y oprimieron al pueblo de Israel. Y lo dejaron debilitado y en completa pobreza, tanto física como espiritual. Pero también había llegado la hora que el pueblo de Dios iba a ser liberado. Y en esto podemos identificar otro principio del reino de Dios. Cada vez que tú y yo nos preparamos para romper nuestras cadenas, nuestros problemas, el enemigo se alía con otras naciones y con otros enemigos y nos ataca con su furia. La Biblia identifica a Satanás como el enemigo. El enemigo nunca viene solo, siempre viene con sus hermanitos. Por eso el pueblo de Israel, cuando llega a Canaán, resulta que estaban pueblos como los jebuseos, los hititas y todos aquellos terminados en eos, que dice el Antiguo Testamento, todos esos estaban en Canaán. Y era una manera gráfica de parte de Dios para decir, cuando te enfrentas a un problema, nunca viene solo, siempre viene acompañado de muchos más problemas. Número 7, esos 7 años que los tuvieron azorrillados, 7 es un número que refiere para indicar terminación. En 7 días hizo Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ellas hay. 7 días. Ese número por eso identifica un tiempo de terminación. Finalizó un ciclo y llegó el tiempo de iniciar otro ciclo. Y esto empezaría en el momento que Israel entrara al lugar de descanso de Dios. Nosotros nos la vivimos en 3 mundos. Pensando en el pasado, y decimos, ay, en el pasado todo era bueno. Y luego vemos hacia adelante y decimos, las cosas adelante van a estar mucho mejores. ¿Y qué pasa con el día de hoy? No, hombre, está rete mal. Pero resulta que de lo único que sí tenemos certeza es del día de hoy. Por eso es tan vital que nosotros conozcamos esto que marca la Escritura. Mientras Gedeón preparaba un gran ejército para la batalla de esas 5 naciones, el Señor le habló a Gedeón. Eso es lo que Dios le dijo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas y los israelitas se jactarán ante mí de que salvaron con sus propias fuerzas. ¿Entienden? Dios le estaba diciendo, son muchos los soldados que traes y si ganas la guerra vas a decir que fueron por tus fuerzas. Por lo tanto, le dice Dios, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este momento y se vaya a su casa. Y dice la Escritura que así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solamente 10,000 dispuestos a pelear. ¿Cuánto cobarde había ahí en el ejército de Gedeón?
¿Para qué quieres tantos soldados si 2/3 partes son cobardes, miedosos? Este pasaje bíblico es claro y aritmético. El ejército de Gedeón nunca fue grande ni en número ni en valor. Nomás hacían bulto, era la bola de soldados que no servían para nada. Más de 2/3 partes, casi el 70% de ellos eran cobardes y se regresaron a su casa. Yo te hago una pregunta con todo el corazón, sin el ánimo de ofenderte. Si tú hubieras estado en las filas de Gedeón y Dios le dice a Gedeón que los cobardes se vayan a tu casa, ¿tú te hubieras ido? Mentirosos. ¿Cuántos nos hubiéramos ido? Esta es la nuestra, vámonos. Dios está dando permiso. Te digo una cosa, tus amigos, tus colaboradores no son los de Facebook. Amigo es la persona que permanece contigo en las buenas y en las malas. Pero además, Dios no puede llevar a las personas al lugar de descanso si ellas están paralizadas por las dudas. Donde el Señor nos quiere llevar, no hay lugar para el temor, ni para la angustia, ni para la flojera. En el ejército de Dios no dejan entrar a los flojos, a los que no trabajan, a los angustiosos, a los que tienen temor de todas las cosas. Esos no pueden ser parte del ejército de Dios. En una palabra, los soldados de Gedeón no estaban dispuestos ni preparados para disfrutar de ese descanso que el Señor tenía preparado, porque aprendimos que para que venga el descanso, primero, ¿qué tiene que suceder? Tienen que ganar la guerra. ¿Y quién la va a ganar? Pues los que no son Zacatecas. Si Dios reduce tu ejército en tiempo de paz, no lo vas a notar. Pero si el Señor reduce tu ejército cuando estás en el fuego de la guerra, de verdad vas a saber de qué estás hecho y en quién puedes confiar. Por eso en la prueba es cuando realmente conocemos a las personas. Cuando todo marcha bien, ni siquiera nos damos cuenta. Después que se fueron los soldados cobardes, el Señor habló de nuevo con Gedeón. Yo creo que Gedeón ha dicho, ay, otra vez el Señor me manda a llamar. ¿Y ahora qué querrá? Este es el pasaje. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. ¿Cuántos había perdido? El 70%. Y Dios dice, son muchos. Todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y los pondré a prueba para determinar quién irá conmigo y quién no. Este pasaje a mí, te soy bien franco, lo he leído, no sé, unas 200,000, 500 veces o algo así. Y no me acabo de sorprender de Dios. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon todos los que beben el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. Y en el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca del arroyo. Y entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. En otras palabras, Gedeón se quedó con el 1% de su ejército. Y luego, ¿qué dijo a todos los demás? A su casa. Aquí no queremos miedosos. Susi, mi esposa y yo tenemos un acuerdo. Susi, mi esposa es la misma persona. Sonó que tenía 2, no, es la misma. Si un ladrón entra en la noche a la casa, nuestra casa es de 2 pisos, nosotros dormimos en el piso de arriba. Si entra un ladrón a la casa, va a tener que entrar por la puerta de abajo, porque pues ahí está la puerta.
Entonces, como ladrón decente va a entrar por la puerta. ¿Quién de ustedes cree que va a bajar? Pues sí, pero por supuesto. Esto es un acuerdo prematrimonial. No vayan ustedes a creer que yo también, así está el zócalo en la catedral. Versículo 8, así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. Y el campamento madianita estaba en el valle directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo, levántate, desciende al campamento madianita porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero noten lo que sigue. Dios le dice, Gedeón, pero si tú tienes miedo, desciende al campamento con tu siervo Fura. Y le dice el Señor lo que tiene que hacer, escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo y entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado de Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. En otras palabras, Dios sabía que Gedeón también tenía miedo. No se fue a su casa porque era el director de la orquesta, ni modo que yo me voy con aquellos. Entonces aquel se tenía que quedar, pero Dios sabía del miedo de Gedeón. Déjame decirte algo del miedo. No es pecado tener miedo. La Biblia utiliza la frase no temas 365 veces. Quiere decir que una vez por día en el año podemos tener temor. Porque Dios dice no tengas miedo porque yo, ¿qué? Yo estoy contigo. Los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Miren qué detalles. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. De manera que todos los soldados bebieron agua y solamente 300 lamieron el agua como perros y esos fueron a pelear la batalla. Les digo una cosa bien profunda. Yo creo que a Dios le gustan los perros. Yo buscando, bueno, Señor, ¿por qué los que lamieron como perros y no los otros? Dicen los eruditos, estos que estudian la Escritura, que fueron escogidos porque todo el tiempo se mantuvieron de pie, listos para la guerra. Y hubo otros que se arrodillaron a beber a la orilla del... Yo me arrodillo y luego no me puedo parar, por eso no me arrodillo. Pero entonces se arrodillaron y entonces ya no estaban atentos a la guerra. Pero los otros estuvieron todo el tiempo de pie. No sé cómo le hicieron, pero tomaron agua en las manos y la lamieron como los perros. Y esos perros, esos soldados como perros, fueron los que Dios escogió para pelear la guerra. De los 32,000 soldados originales, solamente 300 estaban listos para pelear con una alianza de naciones. La palabra de Dios hace el trabajo. Para cada tormenta que viene a tu camino, Dios ya tiene preparada la palabra para ti y para mí. Hay una palabra para la enfermedad, para la pobreza, para la esclavitud, para la guerra, para la ceguera espiritual. Y también hay una palabra para todo lo que nosotros enfrentamos. Dios ya nos dio su palabra, que es una espada de dos filos, y ahí está la respuesta a todas las preocupaciones de nuestra vida. Y con el ejército reducido, Gedeón tenía temor. Y esto es un problema serio porque el miedo nos autosabotea de la victoria. Y lo que debemos hacer es confiar en el Señor, como dice Isaías 41, no temas, estoy contigo, yo soy tu Dios, no tengas miedo, te fortaleceré, sí te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. Y en ese momento Dios le había dado una palabra a Gedeón, es yo te voy a dar la victoria. Seguimos en Jueces 7, entonces Gedeón, que estaba en la parte de arriba, se acercó sigilosamente,
precisamente cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Y esto es lo que le dice del sueño. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Y el compañero le da la interpretación del sueño. Tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. ¿Cuántas flechas se habían tirado ahorita? Ninguna. Ninguna. Y el Señor, a través de este sueño y esta interpretación, le está diciendo a Gedeón, la victoria ya está dada. Además de esta victoria militar, ¿qué otro significado tiene esta figura del pan de cebada rodando? Pues pan es un símbolo de la palabra de Dios. Y este pasaje que leímos de un pan rodando indica que era un tiempo de impulso. La palabra está en activo siempre, siempre en movimiento. Y Dios habló millones de años atrás cuando creó el universo. Y el día de hoy sigue hablando. Y todo cuanto lo creó se mantiene activo porque la palabra del Señor es poder absoluto. Dios está deteniendo la guerra en Ucrania. Dios está viendo la guerra en quién sabe cuántos otros países donde hay guerras. Estos no son los políticos los que están arreglando la paz. Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas y Dios es el que permite también, porque hay un propósito ulterior que muchas veces nosotros no alcanzamos a ver, pero de algo podemos estar seguros. El pueblo de Israel, con Hamás, con los sirios, los del Líbano y todos aquellos, Dios va a defender al pueblo de Israel, porque esa es palabra de Dios. Y nosotros tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Y Dios prosperará a su pueblo, siempre lo ha hecho. Ni 40 Hitlers juntos pueden derrotar al pueblo de Israel. Dios tiene poder absoluto. Cuando Jesús calmó la tormenta, Él dijo, crucemos del otro lado. Esta era la palabra. Y esta palabra tenía poder para que todos los que estaban ahí en la barca cruzaran al otro lado del lago. Y también tenía el poder para proteger a los discípulos de la tormenta. Ni la peor tormenta puede detener la palabra de Dios. Imposible. Entonces, ¿qué fue lo que le dio la victoria a Gedeón? Pues la palabra de Dios. Dios le dijo, Gedeón lo creyó. Y la palabra de Dios es una espada, es la espada de espadas. Y la espada de Gedeón es la palabra de Dios. Y la palabra es la espada del Espíritu Santo. Y en la vida de Gedeón el Espíritu Santo estaba sobre él. Gedeón no necesitaba casco ni espada, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Dios había hablado palabra. Dios le había dicho, la victoria es tuya. Y como el pueblo de Israel cruzando el desierto, una nube, pero no era una nube cualquiera, era la nube del Espíritu que venía y había reposado sobre Gedeón. Por eso, en tu vida y en mi vida, el Espíritu puede estar en nosotros, puede estar sobre nosotros, si cumplimos el propósito que el Señor nos comisionó y si extendemos su reino. ¿Qué le decía Dios a Gedeón? Gedeón, pelea contra los madianitas. Y Gedeón le decía, no, Señor, yo no sé. Dios habló esa palabra. Vino el Espíritu Santo sobre Gedeón. Se levanta como el director, como el que está al frente, el general del ejército, y con 300 hombres le gana a una multitud de naciones. Por eso es bien importante que cuando el Espíritu está en y sobre nosotros, el mismo Espíritu nos va a dar la victoria en la pelea. ¿Por qué?
porque la batalla es del Señor. Cuando Gedeón escuchó el significado del sueño, ese que le daba el soldado, de inmediato alistó a sus hombres, los dividió en 3 grupos de 100, le dio a cada hombre una trompeta, un cántaro vacío y una antorcha adentro. Y después los soldados se dirigieron a la batalla. Los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle. Y como un enjambre de langostas, sus camellos eran como los granos de la arena en la orilla del mar, imposibles de contar. Recuerda, solamente había 300 soldados israelíes para pelear con un enjambre de enemigos. A una señal, estos hombres rompieron los cántaros, las vasijas, levantaron las antorchas e hicieron sonar las trompetas o los cuernos y gritaron lo siguiente: la espada del Señor y la espada de Gedeón. Esta era la palabra clave que tenían ellos que declarar delante de sus enemigos. Y en ese momento los ejércitos enemigos se empezaron a atacar entre ellos. Los soldados corrían despavoridos en todas direcciones, se mataban unos a otros y el resultado fue la victoria para Israel. Fue muy rápido, ¿verdad? Va la repetición instantánea en cámara lenta. En la mano derecha los soldados empuñaban las trompetas. En la mano izquierda sostenían las antorchas. Y a una se levantó un coro de 300 voces gritando la espada del Señor y la espada de Gedeón. La escena poderosísima está cargado de significado. Mira, la mano derecha representa la fortaleza y el poder de Dios. La trompeta anuncia que la batalla es del Señor. Y en este evento la trompeta también es la espada de Dios. Y en la mano izquierda estaba la antorcha. Y aquí el fuego representa al Espíritu Santo. Todo eso está sucediendo. Ahora quiero traer un elemento que abone a lo que estamos aquí comentando. La experiencia de Gedeón es una sombra de lo que iba a suceder en Pentecostés. A ver, pastor, estamos aquí en plena guerra y te fuiste al Nuevo Testamento, Hechos 2, para hablar del Pentecostés. Sí, aguántame tantito. La trompeta, la antorcha y la espada de Gedeón son tipos o representaciones del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Vamos a hablar. Nosotros hemos ido avanzando en nuestro viaje de Egipto a la tierra prometida y hemos pasado por 7 diferentes etapas. Y ahora estamos por llegar a la última de las etapas, la etapa del descanso. Pero hay 2 fiestas aquí importantes, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las trompetas. Y en esas trompetas vendría la batalla del Señor. Pentecostés. ¿Y cuál es la otra? La fiesta de las trompetas. Jesús profetizó lo que iba a suceder en la celebración judía del Pentecostés. El Espíritu Santo descendería para estar en nosotros, entre nosotros y sobre nosotros. Leemos aquí en Hechos capítulo 1, durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y esta es la cronología. Jesucristo nace, a los 34 años va a la cruz, 3 días está en el sepulcro, durante 40 días él con el cuerpo resucitado está aquí en la tierra, y los últimos 10 días antes de la ascensión es donde sucede el Pentecostés. ¿Me entendiste? Hazme así.
Si no, siento rete feo. El día que tú creíste en Cristo como tu Salvador, recibiste a toda la persona del Espíritu Santo y ahora ella vive en ti. Pero ser bautizados con o en el Espíritu es una experiencia y es una bendición adicional, diferente y posterior a la salvación. Hace 15 días tuvimos un taller acerca del bautismo del Espíritu Santo. Como diría el pastor Goma, si no estuviste ahí, te la perdiste. Ten presente que el Espíritu Santo puede estar en nosotros cuando creímos en Cristo. También está entre nosotros, como nosotros en este momento, dice la Escritura, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Está entre nosotros. Y estamos hablando de esta otra parte, que también el Espíritu Santo está sobre nosotros. El bautismo del Espíritu es la inmersión en el Espíritu Santo y no en agua. Y en consecuencia los dones empiezan a hacerse evidentes de una manera poderosa y visible. En Hechos capítulo 2 tenemos la parte fundamental de las actividades de Pentecostés. Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e intempestuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego apareció unas llamas o lenguas de fuego, aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba la capacidad para hacerlo. La clave aquí entender es que estaban llenos del Espíritu. Significa que la palabra llenura significa terminado, total, completo, satisfecho, consumado, hecho realidad. Por eso cuando yo soy lleno, entonces lo completo toma posesión de mí. En otras palabras, lo completo me llena. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, afirma que el Espíritu Santo vino y llenó, hizo realidad y completó a 120 personas como lo hizo con Gedeón. Por eso ganó la batalla, porque el Espíritu Santo estaba sobre Gedeón. Y ahora ya sabes para dónde voy. El Espíritu Santo quiere estar sobre nosotros. ¿Sabes? El Espíritu Santo está sobre nosotros, pero tiene unas particularidades. Y yo quiero que me entiendas. Esto no sucede con el tiempo. Es que llevo 30 años de ser cristiano y el tiempo no hace esto. El Espíritu Santo está sobre mí cuando trabajo en el propósito que Dios escogió para mí y en lo que el Señor me pidió hacer. ¿Qué le pidió hacer a Gedeón? Pelear. ¿Cuál era el propósito de Gedeón? Pelear. Así lo hizo Moisés. Dios le dijo, libera al pueblo de Israel. Así le dijo a Josué, haz entrar al pueblo de Israel a Canaán. Y ahora sí le dice Dios a Gedeón, pelea la batalla, ya te la di. Podríamos estar horas hablando. Dios llamó a Salomón, a Sansón, para pelear contra los filisteos. Por eso cuando combatía, el Espíritu Santo descendía sobre él. No era su pelo, no era su fuerza, era el Espíritu Santo que venía sobre él. Así como el Espíritu Santo estaba sobre Gedeón cuando marchó a pelear por Israel. Y el mismo Señor Jesucristo experimentó lo mismo que Sansón y que Gedeón. Y lo leemos en el Evangelio de Lucas, donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque también Jesús tiene un propósito. Por eso el Padre lo envió. ¿Para qué? Para llevar buenas noticias a los pobres, para proclamar que los cautivos sean liberados, para darle vista a los ciegos, para que los
que están oprimidos queden libres. Y ha llegado el tiempo del favor del Señor para que anuncie que ese tiempo ya ha llegado. Si el Señor Jesús tenía un propósito, si Josué lo tenía, si Gedeón lo tenía, si Moisés lo tenía, si María lo tenía. ¿Cuál era el propósito de María? Ser la mamá de Jesús, nada más. ¿Se imaginan criar al Hijo de Dios? El niño Jesús sabía todo. Tenía el conocimiento de Dios. ¿Qué le podían enseñar sus padres? María tenía un propósito. José tenía un propósito. Tú y yo tenemos un propósito. Y así es como se describe el inicio del ministerio terrenal de Jesús. El Espíritu está sobre él, porque el Padre lo ungió para realizar esa tarea. Por eso cuando tú y yo realizamos lo que Dios nos ha llamado a hacer, el Espíritu viene sobre ti, nos unge, nos capacita y nos hace agentes efectivos del reino de Dios. ¿Y cómo me doy cuenta que el Espíritu Santo está sobre mí? Se identifica con toda claridad porque lo sobrenatural se hace presente. Y yo mismo soy testigo de lo que el Espíritu Santo está haciendo al estar sobre mí. ¿Cómo se dieron cuenta en el Pentecostés que el Espíritu Santo posaba sobre ellos? ¿Qué sucedió? Llamas de fuego sobre sus cabezas, un fuerte viento que se escuchó por toda la ciudad. Hablaron en idiomas que nadie les había enseñado. ¿Se habrán dado cuenta los 120 que estaban en el aposento en Jerusalén? Por supuesto que sí. Y miles de otras personas se dieron cuenta. Por eso, compadre, no me digas a esta altura de la pichá que no sabes cuál es tu propósito. No me digas que no sabes cuál es tu llamado, porque entonces, ¿para qué estás aquí? No va a sucederte nada de lo divino hasta que tú obedeces el llamado y el propósito de Dios. Si yo te contara el número de veces de personas que se han acercado conmigo para decirme, pastor, pues no sé mi propósito. De verdad, cuando eso sucede, no sé si llorar o reír. Si eso me lo dice una criatura de 3 años, bueno, medio se lo acepto. Porque los papás de los niños de 3 años ya se dan cuenta de qué habilidades tienen, para qué son buenos sus hijos. Las mamás en particular tienen esa sensibilidad espiritual de saber en qué se van a convertir sus hijos, y por eso los animan a irse por un lado y por el otro, y ese es en el ámbito de lo natural. Imagínense que esto sucede en el ámbito de lo sobrenatural. ¿Dónde estás, Marcos? Ay, te llegaste sobrenaturalmente. Tú puedes saber el propósito de tu chiquita y orientarla desde ahora. Y desde ahora puedes decirle, Señor, yo te pido que vengas sobre mi hija para que ella pueda cumplir el propósito que tú la tienes aquí en la tierra. ¿Qué edad tiene tu hijita? 1 año. ¿Tú crees que eso es posible? Y si hay alguien que tiene aquí 70 años, ¿será posible? Ponte de pie, vamos a orar al Señor.
Dice la Biblia, cuando los 300 hombres de Gedeón tocaron sus trompetas, el Señor hizo que los madianitas se mataran unos con otros con sus espadas. Y el ejército enemigo huyó hacia la ciudad de Bet-sitá, que queda cerca de la ciudad de Zererá. Corrieron hasta la ciudad de Abel Mejojolá, que queda junto a Tabat. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ahí está en el pasaje. ¿Qué tenemos que hacer? Tocar la trompeta. Porque la trompeta es un símbolo, una representación del Espíritu Santo. Y entonces decirle al Señor, por la espada de Dios y por mi espada, porque el Espíritu Santo está sobre mí, voy a hacer proezas, voy a hacer crecer donde nunca ha crecido nada, voy a ser sano, voy a tener una familia unida, porque va a haber prosperidad, porque yo en el nombre de Jesús, yo estoy tocando la trompeta del Espíritu Santo para que venga en esta hora y me bautice con su Espíritu y venga y esté sobre mí. Y la victoria, despreocúpate, la victoria ya está dada. El pueblo de Israel nada más gritó después de haber caminado 7 veces alrededor de Jericó. ¿Y qué pasó con la muralla? Se cayó. Si vives en un edificio de departamentos, ya ves que se hace como eco. Párate en la parte de abajo y grita: por la espada de Dios y por mi espada. Van a salir los vecinos. Y entonces vas a poder decir lo que hemos aprendido hoy. ¿Lo crees? La victoria ya está dada. La victoria ya está dada. Con todo y el miedo, no importa. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque nos cuesta trabajo creer, esto es verdad. Esto así ha sido siempre y así seguirá siempre, Señor, hasta que tú vengas por nosotros o nosotros vayamos a tu presencia porque tú nos llamas. Padre bendito, ven a posarte sobre cada uno de nosotros aquí en esta hora. Gracias porque el Espíritu Santo está en nosotros porque creemos en Cristo. Gracias te damos porque el Espíritu Santo está entre nosotros porque somos la familia de Dios. Pero ahora queremos tener la experiencia de que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Que tu espada, Espíritu Santo, nos presida, nos lleve, para que podamos nosotros hacer ese propósito para el cual tú nos llamaste y el reino de Dios se extienda hasta lo último de este mundo. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos. Amén y amén.